Bienvenidos. Vamos a explicar unos problemas de movimiento en dos direcciones de la Cátedra Física 1 de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. Antes de comenzar con los problemas, vamos a analizar cuáles son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Para el eje horizontal debemos considerar la componente de la aceleración nula, ya que la aceleración presente es la de la gravedad y posee dirección vertical. Entonces, la primera ecuación en X, que relaciona la velocidad con el tiempo, nos queda que la componente de la velocidad se mantendrá constante. De la segunda ecuación en X, nos queda de la siguiente manera. Esta relaciona la posición respecto al tiempo. Para el eje vertical debemos tener en cuenta ahora sí a la aceleración, la cual será constante, tendrá magnitud igual a 9,8, la unidad será metros sobre segundos al cuadrado y el signo dependerá del sistema de referencia adoptado. Entonces, la primera y segunda ecuación en Y serán las siguientes. Problema número 1. Una pelota es lanzada horizontalmente desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura y llega al suelo a 45 metros de la base del edificio. ¿Cuál fue la rapidez inicial de la pelota y su velocidad inicial? Acá vemos un dibujo que representa la situación. Lo primero que debemos hacer es determinar el sistema de referencia. En este caso hemos decidido la posición 0 en la base del edificio y sentido positivo hacia la derecha para el eje horizontal y hacia arriba para el eje vertical. Por lo tanto, la posición inicial estará en 0 metros de la X y 50 metros de la Y. Si debemos hallar la velocidad inicial, tenemos que tener en cuenta que tendrá una componente vertical nula. Por lo tanto, la componente de la velocidad que estamos buscando es la que se encuentra en la ecuación número 2. Pero si observamos esta, notaremos que nos falta el tiempo. Por eso, primero debemos utilizar la ecuación número 4, ya que de esta ecuación tenemos la posición final en Y, que es 0, tenemos la posición inicial, que será 50 metros, la componente de la aceleración, la cual usaremos en negativo ya que decidimos positivo hacia arriba, y por lo tanto si despejamos y luego reemplazamos, hallamos de esta manera el tiempo que tarda la pelota en llegar al suelo. Este tiempo da 3,2 segundos. Luego con este tiempo, ahora sí, podremos reemplazarlo en la ecuación número 2 y encontrar la componente de la velocidad inicial, la cual nos da 14 metros sobre segundos. Como la componente de la velocidad inicial en I es nula, entonces la velocidad inicial será 14 metros sobre segundos y la rapidez será 14 metros sobre segundos. Problema número 2. Un cañón que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal lanza un proyectil a 20 metros sobre segundo. A 30 metros de este se encuentra un muro de 21 metros de altura. Determinar A. ¿Cuánto tiempo transcurrirá entre el disparo y el impacto en el muro? B. ¿Qué altura máxima alcanzará el proyectil? C. ¿A qué altura del muro hace impacto el proyectil? D. ¿Cuál es la velocidad, su módulo y dirección un instante antes de que impacte con la pared? Como siempre, primero determinamos el sistema de referencia, con posición 0 donde se ubica el cañón y positivo hacia la derecha para el horizontal y hacia arriba para el eje vertical, igual que en el problema anterior. Antes de buscar el tiempo que nos pide el ítem A, debemos analizar lo que ocurre con la velocidad, es decir, debemos hallar las componentes de la velocidad. Y para esto tenemos que recordar que en todo triángulo rectángulo el seno del ángulo
es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto del ángulo de 45 grados es la componente en y de la velocidad inicial. El adyacente es la componente en x de esta velocidad y la hipotenusa es la rapidez inicial. Entonces, despejamos las componentes y observamos de esta manera que ambas nos dan 14 metros sobre segundos. Ahora sí, esta componente de la velocidad inicial la podemos reemplazar en la ecuación número 2, siendo la posición final en x 30 metros, que es donde se encuentra el muro, la inicial en 0, la componente de la velocidad es la que recién hallamos, y logramos despejar entonces así el tiempo, y este da 2,1 segundos. B. ¿Qué altura máxima alcanzará el proyectil? Es decir, nos está pidiendo la posición en el instante 1, la posición vertical de la Y. Tenemos que recordar qué ocurre en el instante 1. Allí la componente de la velocidad en Y será nula. Por lo tanto, podremos utilizar la ecuación número 3 para hallar el tiempo, ya que reemplazamos la componente de la velocidad en Y por 0, la componente de la velocidad inicial en Y la tenemos calculada, la componente de la aceleración y solo nos queda hallar el tiempo, el cual da 1,4 segundos. A partir de este, ahora sí podremos utilizar la ecuación número 4 y hallar de esta manera la posición en el instante 1, la cual nos da 10 metros. C. ¿A qué altura del muro hace impacto el proyectil? Lo que quiere pedir este ítem es la posición en el instante 2. Esa será la altura en donde hace impacto contra el muro. Como ya tenemos el tiempo, que lo hemos calculado en el ítem A, el cual es 2,1 segundos, solo debemos reemplazarlo en la ecuación número 4 y logramos obtener la posición en el instante 2. Nos da 8 metros. D. ¿Cuál es su velocidad, su módulo y dirección un instante antes de que impacte con la pared? Bueno, nos está pidiendo acá entonces la velocidad en el instante 2. Primero debemos recordar que en lo horizontal no se producen cambios de velocidad. Por lo tanto, si analizamos la ecuación número 1, notamos que la componente de la velocidad en x en el instante 2 será igual a la inicial, por lo tanto igual a 14 metros sobre segundos. Y para la componente de la velocidad en y, en este instante 2, como ya tenemos el tiempo, que es 2,1 segundos, podemos usar la ecuación número 3, en donde tenemos la componente de la velocidad inicial y también la de la aceleración, y entonces podemos hallar así la componente de la velocidad en y en el instante 2, que nos da menos 6,4 metros sobre segundos. Por lo tanto, como la el ítem nos pide el módulo de la velocidad, debemos realizar la siguiente operación. Cada componente de la velocidad al cuadrado, sumamos eso y le aplicamos raíz. El resultado de esto nos da 15 metros sobre segundos, por lo tanto este es el módulo de la velocidad en el instante 2. Ahora, para hallar la dirección, debemos encontrar el ángulo beta. Para poder lograr encontrar este ángulo beta, primero debemos hallar el ángulo tita. Y para esto, debemos recordar que la tangente de un ángulo se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
El cateto opuesto para este ángulo θ será la componente de la velocidad en el instante 2 en y el adyacente la componente de la velocidad en el instante 2 en x. Si reemplazamos entonces y despejamos θ, nos queda que este da 24 grados. Si queremos sacar el ángulo beta, debemos realizar 360 grados, que es una vuelta entera, menos los 24 grados de θ, el cual nos da 336 grados. Por lo tanto, de la velocidad en el instante 2, determinamos que su módulo será 15 metros sobre segundos y su dirección 336 grados. Muchas gracias.